tal? Buenas noches, mi nombre es Amelia Serrano Robles, los saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Primero que nada, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes de un tema que es sumamente apasionante, conocido por algunos, desconocido por otros y de pronto amado o no tan amado en algunas ocasiones, quizá por la falta de información. Vamos a platicar un poco de las generalidades del vino, el protocolo de servicio, el protocolo correcto de servicio del vino, como las fases de una cata. Primero voy a hablar un poco de las generalidades del vino. El vino, bueno, pues es un producto que data de muchos miles de años atrás. Se tiene un poco de información respecto a que las primeras casas vinícolas, por así llamarlas, se dieron en el Mediterráneo, por ahí de hace unos 6.000 años atrás. Quizá haya un poco de vestigios antes, pero bueno, ese es un dato por ahí que nos dice la literatura. ¿Qué más les puedo platicar del vino? Bueno, yo considero el vino como un producto místico que tiene un encanto especial para quienes ya lo conocemos. Y es por eso que decidí este tema, puesto que de pronto nos dicen, ¿te gusta el vino? Y la respuesta es no, es muy amargo, o no, es muy fuerte, me pega cruda después de consumirlo. Pero en estos minutos que vamos a compartir, les voy a contar qué hacer, cómo elegir un vino, cómo encontrar un buen vino que se adapte a nuestro gusto. Eso es muy importante, ¿no? Entonces creo que no podemos decir que el vino no nos gusta si no lo conocemos. Así sea la misma etiqueta 2 o 3 veces, es muy probable que encontremos cosas diferentes. Por eso es que es tan místico, que es tan misterioso y que podemos llegar a conocerlo y entonces a poder amarlo, ¿ok? Bueno, primero, siempre la gente nos hacemos una pregunta o nos preguntamos o le preguntamos a alguien, oye, recomiéndame un buen vino. Yo creo que la pregunta sería hacérsela a una persona que conozcamos, que tenga alguna trayectoria con el vino, ¿sí? No importa que sea o no un sommelier, y por lo tanto nos pueda recomendar. Es un mito y es falso el decir que un vino es bueno por su precio. Creo que debemos aprender a probar vinos de todo el mundo, de todas las etiquetas, de diferentes precios, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la primera. Yo creo que hay que atrevernos a probar el vino. Voy a hacer mención de algo, y es que para poder llamarlo vino, tiene que proceder de la vitis vinifera. ¿Qué es la vitis vinifera? Es la planta de la uva que es especial para vinificar. Hay otros tipos de vid que son las uvas de mesa. Hay una gran diferencia en cuanto a sus componentes. No podemos vinificar, o sí podríamos vinificar una uva de mesa, pero es muy probable que las características, las cuestiones de azúcar, de componentes internos de la uva, no den las mismas características a una que sea vitis vinifera. Entonces, no es real que nos digan vino de frambuesa, vino de fresa, de zarzamora. Eso ya sería a lo mejor un licor, o a lo mejor un destilado al que se le agrega ese sabor, ¿sí? Creo que eso es un buen principio para poder comenzar y entender el vino. Sin más preámbulo, voy a pasar a la fase del protocolo. ¿El protocolo a qué me refiero con esto? Me refiero a qué pasos hacer para darle esta connotación de importancia a la hora de abrir una botella. A veces vemos muchos tutoriales de cómo abrir una botella y dice, bueno, con un zapato o con un tornillo o dándole golpes contra la pared, lo que sea. Creo que vale la pena y merece la pena que una botella de vino sea abierta de la manera correcta y adecuada. Porque, bueno, créanme que para que esta botella esté en la mesa, tiene que haber pasado un proceso largo, un proceso donde muchas manos, donde mucho esfuerzo, donde mucho compromiso y muchas vidas han estado involucradas. Creo que vale la pena darle un proceso correcto y adecuado y educado. Entonces,
Voy a mostrarles este artefacto, seguramente muchos lo conocen. Es un sacacorchos o un descorchador que consta de varias partes. Tiene una navaja, que es con la que vamos a cortar la cápsula de la botella. Este es un descorchador de 2 pasos, realmente el más práctico o el mejor para poder abrir una botella. Estos son los 2 pasos, esto que es un tirabuzón o un tornillo o una espiral, ¿de acuerdo? Entonces hay de diferentes tipos de sacacorchos. Esto es básico tener un sacacorchos para proceder a abrir la botella. Bueno, el día de hoy elegí una botella que es un tempranillo español, una uva por excelencia española. Tempranillo, ¿por qué? Bueno, pues precisamente porque se cosecha un poco antes de lo que se cosechan las demás uvas, y por eso se llama tempranillo. Esta uva tiene un poco menos de azúcares. Es un vino que a mí me parece muy noble, que me parece muy tomable, y es un buen inicio para quienes no han tomado algunos otros vinos, y sería un muy buen comienzo. Ok, entonces esta botella, bueno, siempre vamos a tomarla con mucho cuidado. Si estamos haciendo el servicio delante de un comensal en un restaurante o simplemente en una reunión, es muy importante que la etiqueta siempre esté de frente al comensal. Es sumamente importante. No tenemos nada que esconder, tenemos que darles la etiqueta así al frente, y siempre vamos a apoyarnos sobre una mesa o una superficie que esté firme, que no vaya a resbalarse la botella. Entonces lo primero que hacemos es retirar la navaja, tomamos de esta manera lo más firme posible la botella y vamos a hacer un corte circular alrededor de la cápsula. De pronto es importante que la navaja tenga algo de filo y para poder entonces sacarla, ¿de acuerdo? Entonces hicimos ya el corte, vamos a hacer otro hacia arriba para poder sacar la cápsula, ¿de acuerdo? Lo ideal es que salga de un solo corte. Vamos a guardar la navaja para evitar algún accidente. Sacamos la parte de los 2 pasos, el tirabuzón, el cual vamos a introducir. Recuerden que la etiqueta debe estar al frente. Vamos entonces a tomar la botella con mucho cuidado, colocar el tirabuzón en el centro y vamos a iniciar a darle las vueltas necesarias para que los 2 pasos queden hacia el frente, y la parte con la que yo voy a hacer la palanca para sacar el corcho quede hacia mí. Entonces ahora coloco el paso 1, retiro, y ahora coloco el paso número 2 con mucho cuidado, sin tocar la boca de la botella. Voy a sacar el corcho, se retira con algo de cuidado, sin tocarlo. Algunas personas les gusta conservarlos, les gusta coleccionarlos. Hay diferentes tipos de corchos. Ahora hay muchas botellas que no tienen corcho, que lo que tienen es una tapa rosca, o que los corchos originales se hacen de un árbol que se llama alcornoque. Ya no está permitido porque están en peligro de extinción, y por eso es que ahora se hacen de silicón o de aglomerado o se van reciclando. Pero sobre todo lo más importante es darle la importancia y el realce a nuestra botella, ¿ok? Bueno, entonces ya está la botella abierta. Este va a ser nuestro primer contacto con el vino, porque ahora lo vamos a pasar a un recipiente que es muy conocido, pero que de pronto no logramos ubicar o estandarizar de la mejor manera, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero con esto? Porque de pronto sacan diferentes tipos, diferentes formas, pero lo más importante es que sea una copa de cristal, que no sea de vidrio. ¿Por qué? Porque el cristal tiene mejores características para que el vino pueda reposar antes de ser consumido. Esta copa es una copa alta, una copa para hacer una cata, para hacer una degustación. Es de cristal, no tiene bordes, lo cual dicen las personas que se dedican al diseño de las copas
que el no tener un borde en la copa provoca que la caída en las papilas gustativas sea mucho más efectiva. Pues bueno, esta sería una copa que realmente deberíamos de cuidar, de que solamente se tome en ella vino, para entonces no impregnarla de ningún otro aroma, ¿de acuerdo? Bueno, es importante entonces ahora que tomemos la botella de esta manera, con mucho cuidado. Algunas personas dicen que tienen un pequeño orificio, que la podemos tomar de aquí, se puede. Yo comúnmente la tomo de esta manera para poder tener mayor seguridad. La botella no debe tocar el borde de la copa. Si estamos haciendo un servicio del vino delante de un comensal en un restaurante, recuerden que el protocolo es servirle a la persona que digamos está encabezando la reunión. Servimos de esta manera solo un trago, ¿sí? Ya que servimos la pequeña porción de vino para que el comensal lo deguste, él tendría que oler un poco, observarlo y decir, sí, adelante, quizá le dé un trago, y procedemos entonces a completar la copa. Más o menos de una botella de 750 mililitros podemos obtener 7 hasta 8 copas, digo, muy bien servidas o quizá muy limitadas. Entonces 7 copas sería ideal, unos 100 mililitros, 110 mililitros más o menos por copa. Y bueno, en este caso ya está el vino, ya está en la copa. ¿Cómo es la forma adecuada de tomar una copa? Pues bueno, es importante que utilicemos la parte del tallo de la copa y que no lo tomemos del cáliz, porque entonces lo vamos a calentar. Un vino tinto, ¿qué temperatura debe tener? Bueno, de pronto dice la literatura que temperatura ambiente. Pues bueno, si estamos hablando de España, de Francia, de Italia o de Europa, pues claro, temperatura ambiente podría ser muchísimo más bajo que en alguno de los países latinoamericanos o de América, ¿sí? Entonces es importante que esté el vino máximo o más bien mínimo a unos 17 grados, dependiendo también de la variedad, ¿ok? Este vino más o menos está en 18, 19 grados, es una temperatura correcta. Vamos a esperar un poquito que se oxigene, pero vamos a iniciar con entonces la fase de la cata. Es importante que tengamos un poquito de agua. Este es mi consejo, uno de mis consejos para que al día siguiente no tengamos problemas. Digo, obviamente también hay que tomar con moderación. Es importante estar consumiendo a la par del vino, consumir agua, ¿sí? Eso es muy importante. Obviamente el alcohol lo que provoca es deshidratación y es por eso que tenemos al día siguiente un problema con dolor de cabeza y demás, ¿no? También es importante de pronto acompañar con algún alimento, pan, queso, algunas frutas, algunas carnes frías. El vino es extraordinario para acompañar todos estos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría entonces continuar. En este momento vamos a observar el vino. Hay 3 fases en una cata. La primera fase es la fase visual. ¿Cuál es esta? Bueno, pues es una fase en la que vamos a observar el vino, naranjas, y su color es un rojo rubí. Y pues bueno, les digo que la profundidad es poca, es decir, puedo ver mi dedo contra luz y alcanzo a observarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es la fase visual. Después vamos a permitir que repose un poquito para poder entonces agitarlo o darle a lo mejor un poquito de tiempo, que es lo, ¿no? Entonces hacemos esto, dejamos que el vino descanse un poquito y vamos a pasar a la fase 2, que es la olfativa. Es muy importante que cuando vamos a hacer una cata de vino ya de manera seria y profesional, que no estemos con algún perfume en la ropa, que no estemos cerca de algún lugar donde hay un aroma que pueda interrumpirnos. Sí, es importante estar en un lugar neutro, tener un aroma neutro.
tener a lo mejor las papilas gustativas limpias. ¿A qué me refiero con esto? Es importante no haberse lavado los dientes pocos minutos antes de la cata, no haber fumado, no haber consumido alimentos grasosos, picosos, y también es importante que tengamos un poquito de algo en el estómago, algo de comida, debido a que esto podría provocarnos un poquito de acidez, ¿no? Entonces es importante eso. Y pues bueno, voy a pasar entonces a la fase olfativa. Es importante darle un poquito de tiempo, aún no se expresa este vino, apenas empiezo a notar un poco la parte alcohólica. En la fase olfativa existen 3 tipos de aromas, unos que son los aromas primarios. ¿Cómo podemos definir a los aromas primarios? Pues bueno, se definen por el tipo de uva o el tipo de cepa, por el lugar en donde se ha cultivado esta uva o este vino, ya que si hay una gran cantidad de algún tipo de fruta, de flor o de algún producto que pudiera adherirle aroma a la piel de las uvas, es posible que se encuentre en el vino, ¿sí? Entonces, ¿qué notas nos da el aroma primario? Pues bueno, son notas más florales, más frutales, más vegetales, a frutos sobre todo frescos, ¿sí? Como fresa, frambuesa, zarzamora, pero de manera fresca, ¿no? Entonces, sí, efectivamente este vino tiene notas a frutos y un poco más bien floral, ¿sí? Puede ser muy subjetivo, puesto que la memoria olfativa de cada persona es diferente. Esto es algo que podemos ir educando con el paso del tiempo y al final se va haciendo un hábito y se va memorizando ciertos aromas, ¿no? Podemos decir, es que hay una nota que yo reconozco, pero no sé qué es. Bueno, pues eso lo va dando el tiempo. A lo mejor un día dices, claro, esa nota es a rosas, ¿no? O a jazmín, o a maracuyá, o a frutos rojos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, el nivel de aromas, que son los aromas secundarios, estos aromas los da la fase de fermentación en el vino. En el caso de estos aromas, nos van a dar notas lácticas y un poco a fermento, ¿sí? Como cuando se está fermentando el pan y la levadura hace su efecto de estarle dando el pan, esta nota un poco entre ácida y alcohol, ¿no? Entonces esas son las notas de los aromas secundarios. Y los terciarios, que solamente los podemos encontrar en los vinos que han pasado por barrica, ya sea de roble francés, de roble americano, etcétera, ¿sí? Ese aroma terciario es el bouquet que tiene un vino, solamente aquellos, lo repito, que tienen paso por barrica. ¿De acuerdo? ¿Qué notas son estas? Notas a madera, notas a tabaco, a cacao, a especias como canela, pimienta, etcétera, ¿sí? Entonces, así a grandes rasgos, eso es lo que podemos encontrar en la fase olfativa. Y este vino, bueno, pues es un vino que es un vino joven, realmente no pasó por barrica, entonces sus notas son florales, frutales, un poquitito de fermento, de nota láctica y punto, ¿no? Entonces, con la fase gustativa vamos a hacer un ejercicio que no es lo que se debe hacer realmente a la hora de tomar un vino en un lugar público, porque bueno, va a ser un poquito desagradable, pero mi recomendación es que lo hagan para que puedan identificar bien cada una de las notas, ¿de acuerdo? Lo que hice fue dar un trago, pasar por toda la boca, por las encías, por la lengua, para poder detectar si tiene una nota astringente, una nota puede ser salada, dulce, amarga, etcétera, como podamos definirla, ¿no? Es un vino franco, ¿a qué me refiero? A que así como en nariz tengo unas notas un poco frutales, un poco a frutos rojos, así es lo que yo encuentro a la hora de llevarlo a la fase gustativa. Pues bueno, con esto se concluye lo que sería la fase de una cata.
han sido a lo mejor pocos minutos, no es suficiente para realmente compartirles todo lo que a vino se refiere. Simplemente quiero decirles nuevamente que es un producto maravilloso, que es un producto místico, que nos atrevamos a probarlo. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, quedo a sus enteras órdenes y recuerden que estamos por una cocina latina unida ante la crisis. Muchas gracias.